Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro tema el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, nos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites el día de hoy estar congregados, aunque sea de forma virtual, Padre. Gracias porque tú nos has dotado de salud, Padre, y nos permites poder seguir estudiando tu palabra. Te pido que estés con cada uno de mis hermanos, los ayudes en sus necesidades, Padre. Que tú estés con nuestros gobernantes, Padre, para que ellos puedan tomar decisiones sabias que beneficien al pueblo en general. Padre, te pido por cada uno de nuestros hermanos que están en diferentes partes del mundo, Padre, tú los ayudes en sus necesidades, Padre, y que podamos pronto salir de la situación en que se encuentra el mundo entero. Padre, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra y que podamos descubrir aquellos tesoros que están en tu palabra y puedan ser aplicados a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a tener una meditación en el Salmo número 4. Ahí estaremos observando el día de hoy la palabra de Dios. Y este Salmo hace un contraste entre el hombre impío y el hombre justo. Un contraste en cuanto a la respuesta que Dios tiene para aquel que busca la justicia de Dios. Podemos ver también que este salmo se considera como la oración vespertina. Veíamos la semana pasada el salmo número 3, era la oración matutina. Decimos que en este contexto David era perseguido y entonces en su angustia se dirige a Dios para que sea Dios el que le dé de su protección y que le dé de su paz. Así que vamos a ver lo que es esta oración vespertina. Dice de la siguiente manera: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Y podemos ver, en primer lugar, que como el anterior salmo, el salmista evoca o hace referencia a situaciones pasadas. Como en otros tiempos Dios ha contestado su oración. Si usted nota, el salmista dice que Jehová es el Dios de su justicia. Y es que Dios responde a aquellos que son justos. Dios escucha y está atento a aquellos que tienen un corazón justo. Pero cuando hablamos de justicia también cabe mencionar que nadie podría ser justo delante de Dios a partir de sus obras. Porque todas nuestras buenas obras son como trapos inmundos frente a la presencia de Dios. Pero si todos somos considerados justos delante de Dios, cuando nosotros somos obedientes a Él, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús como Salvador, entonces esa justicia de parte de Cristo se nos da a nosotros. Somos llamados justos, somos considerados justos cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Eso usted lo puede encontrar en Romanos 3:26 y en Romanos 5:19. El hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús. Pero, una vez llamados justos, cada uno de nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Sabemos que Dios nos escucha. Sabemos que si nosotros venimos a Él y clamamos a Él, Él nos escuchará. Y esa es la confianza que tiene cada uno de los cristianos. Y el salmista David se acerca con esa confianza a Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Conoces que mi causa es justa. Sabes el porqué de mi oración. Sabes cuál es el motivo por el cual vengo ante ti pidiendo de tu socorro. Y yo sé que me escucharás. Dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y hace referencia a que cuando nosotros estamos en medio de la angustia, a veces nos sentimos sofocados, sentimos que nos falta la respiración, estamos puestos en estrecho, pero cuando confiamos en Dios, Él nos da ese descanso, esa paz. Como dice el salmista, tú me hiciste ensanchar. Es así, hermanos, que cada uno de nosotros podemos venir confiados ante Él. Podemos venir a Él
clamando por su ayuda y Él nos hará reposar. En cambio, el impío no puede gozar de ese beneficio. Dios reprende al impío y tiene misericordia del justo. La última parte del verso 1, ahí en el capítulo 4, dice: ten misericordia de mí y oye mi oración. Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos, por algunas razones. Uno, porque somos llamados justos ahora delante de Dios, ya que somos perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz y somos revestidos de Cristo, y entonces ahora Dios nos ve o ve la justicia de Cristo en nosotros. Y en segundo lugar, somos llamados sus hijos, y ningún padre desampara a su hijo. Y Él es un Padre justo, es un Padre bondadoso y no desamparará a ninguno de sus hijos. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos alguna historia que contar al respecto. Cada uno de nosotros hemos experimentado la respuesta de Dios cuando clamamos en nuestra angustia. Cada uno de nosotros hemos experimentado la paz que Dios provee cuando confiamos en Él, cuando venimos en busca de su socorro. Verso 2 dice: Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Ahora el salmista voltea a ver hacia el hombre impío. Ahora voltea a ver hacia el impío y lo reprende, lo exhorta. Tenemos que recordar que estas son palabras inspiradas por Dios. Y al ser inspiradas por Dios, al ser palabra de Dios, es Dios mismo que ahora llama la atención de aquellos que están en su contra, de aquellos que están alejados de Él. Y es que mucha gente no cree en Dios, mucha gente no confía en Dios, mucha gente se burla de aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús y dicen: ¿cómo es posible que ustedes tengan fe en lo que un libro dice? ¿Cómo es posible que ustedes tengan su confianza en un hombre que murió en la cruz? Y los cristianos del primer siglo se les burlaba porque creían en un Dios que había sido crucificado. Pero nosotros sabemos que ese Dios vive, que no quedó en la cruz, que se levantó al tercer día, y desde ese momento Él está a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros y aparte está con nosotros en medio de las luchas, nos acompaña, y entonces nosotros confiamos plenamente en Él y de Él recibimos la paz para afrontar los momentos difíciles. Así que ahora, en medio de la angustia, voltea a ver a esos hijos de desobediencia y dice: hijo de los hombres, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes se van a mantener llamándome injusto? ¿Hasta cuándo no me darán honra y en vez de honra me desprecian? ¿Hasta cuándo ustedes van a confiar en su propia sabiduría y seguirán haciéndome a un lado? ¿Hasta cuándo dejarán su mal camino y escucharán mi consejo? ¿Hasta cuándo van a convertir esa infamia en honra? Y ese es el llamado que todos hemos escuchado en algún momento de nuestra historia. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de dejar nuestro mal camino y optar por esa senda angosta. Todos nosotros hemos escuchado en algún momento de nuestra vida la reprensión de parte de Dios que dice: ¿hasta cuándo van a dejar ese camino de obstinación? Romanos 1:22 dice que el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio. El hombre confía en sus propias fuerzas. El hombre confía en su aparente sabiduría y ha desechado la sabiduría de Dios. Por eso Dios dice: ¿hasta cuándo van a darme la honra que merezco? Si ustedes van a Romanos 1:22, van a ver que lo que prosiguió después de haber desechado la sabiduría de Dios es irse tras los dioses hechos por manos de hombre, irse tras los ídolos, irse tras prácticas que no convienen. ¿Por qué? Porque desecharon la sabiduría de Dios y ellos se envanecieron en su razonamiento. Por eso Dios dice: ¿cuándo regresarán a darme la honra que me merezco? Dice el verso 2: la vanidad
y buscaréis la mentira. ¿Hasta cuándo vas a seguir buscando la vanidad y hasta cuándo vas a seguir confiando en la mentira? Hablábamos en la mañana en la escuela dominical que Satanás es el padre de mentira y que él usa la mentira y sigue trabajando con la mentira y busca que a través de la mentira el hombre se aleje de Dios. ¿Hasta cuándo vas a seguir buscando la mentira? El hombre ha buscado por muchos años demostrar que Dios no existe. Cuando nosotros tenemos la evidencia de su palabra, donde depositamos nuestra confianza. Nosotros que creemos en la Biblia, le honramos. El hombre que no cree en la Biblia persigue la mentira con tal de demostrar que Dios no existe. ¿Hasta cuándo seguirán en ese pensamiento vano? Nuestra confianza está fundada en Dios, el cual creemos hacedor del universo. Nuestra confianza está en nuestro hacedor. Nuestra confianza está en un Dios soberano que tiene mejores planes para nosotros. En cambio, aquel que no cree en las Escrituras tiembla, porque su fe, su confianza está basada en cosas vanas, en cosas que se deshacen con el uso. Verso 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Esa es la confianza, hermanos, que experimentamos los hijos de Dios. Dios ha elegido para sí al piadoso. Dios tiene a aquel que busca la piedad como su propiedad. En cambio, el injusto está navegando solo por la vida. El injusto, cuando voltea a ver a Dios, Dios cierra sus oídos a su clamor. Dios pone atención al justo, pero desecha la voz del injusto, porque Dios no escucha la voz del pecador. Dice las Sagradas Escrituras, y sabemos que Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios está dispuesto a escuchar al que hace su voluntad, pero cierra sus oídos al pecador. Yo creo, hermanos, que por eso los hijos de Dios deben procurar dar testimonio con su vida. Deben demostrar con sus vidas que han depositado su fe en Cristo, que ahora son hombres piadosos. Ahora nosotros que somos regenerados por la sangre de Cristo, regenerados por el Espíritu Santo, debemos andar en vida nueva. Ya no debemos andar como los otros gentiles. Ahora debemos andar en una vida mejor. ¿Por qué? Porque Dios elige a aquel que hace justicia. Porque Dios está atento a su clamor. David confiaba en esto. David dice, yo puedo orar y yo sé que tú me escuchas, porque tú has escogido a aquellos piadosos. Jehová oirá cuando a él clame. ¿Usted ha experimentado esa justicia? ¿Usted ha experimentado esa confianza en Dios? Yo creo que si usted ha puesto su vida, su alma en las manos de Dios, si usted ha confiado en Cristo como su Salvador personal, confía plenamente en que Dios tiene lo mejor para usted. ¿Qué es tener fe? ¿Qué es tener esa confianza? Tener esa confianza es aventarse al vacío sabiendo que la mano de Dios está ahí para recibirle. Nosotros confiamos en Él. Confiamos en lo que no hemos visto. Nosotros no vimos al Señor Jesucristo andando sobre la tierra, no lo vimos en la cruz, no lo vimos resucitado, pero confiamos por su palabra que así fue. Nosotros no vemos si está sentado a la diestra de Dios Padre porque nuestros ojos no lo alcanzan a ver, pero confiamos que así es y confiamos que Él ha dicho, voy a preparar morada para ustedes. Confiamos que dice también las Escrituras, pueden acercarse confiadamente al trono de mi gracia. Sabemos que Él nos ha tomado por Padre y lo creemos así. Así que debemos tener confianza plena en Él, porque Él nos escucha. Jehová oirá cuando yo a Él clame. ¿Usted está confiando en eso, hermano? Dice el verso 4. Temblad y no pequéis. Y esta fracción de este verso es muy similar a la de Efesios 4:26, que dice, airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando aquí el salmista dice temblad, habla de un sentimiento que puede ser basado en la ira o basado en el temor. Un alma turbada, tal vez por tanta ira o tal vez por temor. Pero dice, y no pequéis. Cuando nosotros somos turbados, ya sea por la ira o por el miedo, podemos caer en otros pecados. ¿Cuántas personas invadidas por el pánico se han quitado la vida? ¿Cuántas otras personas invadidas por la ira han quitado la vida a alguien más? Nosotros no debemos caer en eso. El hombre impío tiembla. El hombre impío no encuentra una salida cuando se ve acorralado, cuando está en medio de las tribulaciones. En cambio, nosotros, los creyentes, sabemos que Dios nos escucha. Dice, tiembla y no peques. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama y callad. Esa es una invitación a ser reflexivos. Todos debiésemos reflexionar en nuestros actos. A veces nos enojamos y nos enojamos desmedidamente. Y tenemos que pensar en lo que hemos hecho. Y Él nos invita a que reflexionemos, y principalmente al hombre sin Cristo, que reflexione en su vida. Es bueno que nosotros no dejemos pasar el tiempo y cuando nos enojemos, inmediatamente busquemos estar en paz primeramente con Dios. Por eso el salmista dice, medita en tu cama, piensa en lo que has hecho, piensa en cómo has reaccionado, pero no peques. Calla ante la presencia de Dios. Y luego, cuando nosotros reconocemos el mal que hemos hecho, luego cuando nosotros reconocemos esa condición de pecador, entonces el verso 5 dice, ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Recuerda que en el verso 2 le dice el Señor a los impíos, ¿cuándo regresarán mi honra? ¿Cuándo en vez de estar tras la impiedad vendrán tras de mí? Ahora en el verso 4 invita al hombre a arrepentirse. Él invita al hombre a reflexionar en sus caminos. Invita al hombre a darse cuenta de su condición y luego regresar a Dios. Por eso el verso 5 dice, ofreced sacrificios. Ofrece a Dios lo que Dios merece. Dale a Dios la parte que le corresponde, sea de tiempo, sea en dinero o sea la parte de tu vida. Principalmente necesitamos voltear a ver a Él para darle la honra que Él se merece. Venir a ofrecerle sacrificios. Venid a adorarle, porque Él es el único Dios verdadero y el hombre tiene que recapacitar. Muchas personas que niegan a Dios cuando están en medio de la tribulación tiemblan y buscan a Dios. Muchas personas que se burlaban en el tiempo de Noé, porque Noé advertía del diluvio que venía. Aquellos que se burlaban luego suplicaban que la puerta se abra para que sean salvos. El hombre necesita reconocer de Dios para que evite una catástrofe futura. El hombre, para que pueda encontrar la salvación, necesita reconocer su condición y voltear a ver hacia Dios y confiar en Él. Porque Dios escucha a los justos y cierra oídos a los pecadores. Por eso debemos procurar ser vistos como justos delante de Dios. Verso 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y aparentemente esta pregunta es genuina, un interés genuino por conocer lo bueno. Pero si usted sigue leyendo hasta el verso 7, se da cuenta que no era la intención verdadera de los que preguntaban. Muchos dicen, ¿quién nos enseñará en el bien? Pero su propósito no es el bien espiritual, sino los bienes materiales. Si usted sigue leyendo a mediados del 7, dice, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El salmista encuentra contentamiento y encuentra paz, porque él procura encontrar la verdad de Dios.
Porque Él busca que su rostro voltee hacia su persona, ilumine su camino con su resplandor y entonces camine por sendas de justicia. El salmista confía en que Dios le mostrará cuál es la senda que debe seguir. Y al final encuentra un gozo, dice el verso 7. Tú diste alegría a mi corazón. Experimenta alegría y gozo porque anda en los caminos de Dios. Aunque haya escasez, aunque haya tribulación, aunque haya persecución, encuentra gozo en la presencia de su Señor. Mientras que el impío buscaba los bienes materiales. Y dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará lo que conviene? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, dice David, y aquellos que confían en Dios. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Aquellos hombres que confían solamente en los bienes materiales, cuando estos se ven afectados, cuando ya no tienen ese recurso, entonces tiemblan, han perdido su gozo, porque han perdido aquellos bienes materiales. En cambio, el justo que confía en Dios, que busca el sendero de Dios, que busca que Dios ilumine sus caminos, encuentra gozo aún en la escasez. Por eso debemos nosotros buscar sobre todas las cosas el rostro de Dios. Dios es aquel que con amor atiende al necesitado. Dios es aquel que con amor busca la paz con el hombre perdido. Nosotros, hermanos, que ahora somos hijos de Dios, debemos buscar ese rostro. Debemos buscar todos los días que ese rostro voltee hacia nosotros e ilumine nuestro camino. Y aquí cabe preguntar, ¿qué tanto nosotros hemos buscado a Dios en estos días que estamos encerrados, que estamos en cuarentena? ¿Qué tanto hemos buscado a Dios? ¿Qué tanto hemos buscado su consejo? ¿Qué tanto hemos buscado de su paz? En las noticias podemos ver gente que está sufriendo mucho. Podemos ver gente que está perdiendo todo. En las noticias podemos ver también personas que se quitan la vida ante tal situación. Hermanos, nosotros podemos experimentar la paz verdadera, pero necesitamos buscar de su rostro. Y mientras más sea la luz del Señor sobre nosotros, con mayor claridad andaremos en este mundo. Y mientras más sea la luz sobre nosotros, mayor confianza experimentaremos, porque nosotros no andamos en tinieblas. En cambio, el que anda en las tinieblas tiembla, no busca salida. Por eso el salmista dice, yo confío en que tú me escuches. Yo confío en que tú escuchas mi oración. ¿Qué tanto confía usted en que Dios está escuchando su oración? Por último, el verso 8 nos muestra el resultado de esa confianza. Aquel que no confía plenamente en Dios vive en angustia. Pero aquel que ha aprendido a confiar en Dios, entonces experimenta paz. Verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Puede usted acostarse en paz? Cuando tenemos abundancia, cuando todo está bien, todo el mundo duerme en paz. Pero son en esos momentos difíciles cuando nosotros demostramos si realmente hemos confiado en Dios. Es en estos momentos donde se puede ver la paz del creyente brillar en medio de la oscuridad. En paz me acostaré. Esto no está diciendo que seamos descuidados, que seamos atrevidos, que no sigamos las indicaciones que se nos dan las autoridades, sino que eso dice que a pesar que la tribulación está alrededor, yo tengo que encontrar la paz en Dios. De tal forma que yo pueda dormir tranquilo. Cuando nosotros vemos todas esas noticias pueden llegar a inquietarnos. Puede ser que nuestro sueño se vea afectado.
Y es ese momento cuando nosotros debemos buscar más a Dios y decir, dame de tu paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El salmista no sabía cuál era el final de su historia. No sabía si iba a morir en manos de Absalón. Por eso huía, porque veía que su vida corría peligro. Si se acuerdan, él huyó antes que Absalón llegara con el grupo de gente que se había puesto en contra de David. Él huyó para salvar su vida y la vida de los que estaban con él. Pero él confía en algo más allá del tiempo que estaría en esta tierra. Él sabía que tarde o temprano tendría que morir. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en Jehová. Y mientras estamos en esta vida, nos hace vivir confiados. Y cuando pasemos a la otra vida, nos hará vivir en gozo perpetuo. Mientras, estaremos confiando en Él. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo dure nuestro peregrinaje en esta tierra, pero lo que sí sabemos es que nunca desampara al justo. ¿Es usted un hombre justo? ¿Es usted una mujer justa? ¿Es usted alguien que ha confiado plenamente en Dios para la salvación de su alma? Yo creo que debemos estar seguros de esto. Es así que entonces en la primera parte del salmo que hemos visto el día de hoy, en el verso 1, el salmista nos habla acerca de su confianza en Dios y habla a Dios sabiendo que Él escucha. Y nos habla acerca de eso y nos dice de esa confianza que tiene de ser escuchado de parte de Dios. Nos habla también de que cuando estaba en angustia, Dios aumentó su fe, lo hizo ensancharse, lo hizo encontrar paz. En la segunda parte, entonces, vimos cómo Dios reprende al impío, del verso 2 al verso 5. Y le dice, arrepiéntete, reconoce tus pecados, date cuenta de tu condición, reflexiona cuando estés en tu cama, cómo te has conducido. Luego, ven a mí y ofréceme sacrificios. Deja lo vano, deja lo impío, voltea hacia mí y dame honra. Y por último, los versos 7 y 8, 6, 7 y 8, podemos encontrar la confianza del salmista, donde el salmista confía no en sus propias fuerzas, sino confía en la justicia de Dios. Confía en que Él escucha a aquel que busca la justicia. Confía no solo en los bienes materiales o no en los bienes materiales, sino confía en el poder de Dios. Porque nadie, por muy rico que sea, podrá comprar la libertad o podrá comprar la vida. En cambio, el que confía en Dios encuentra la libertad de su alma y encuentra la vida eterna. Y luego, para cerrar, el verso 8, encontramos que el salmista confía plenamente en Dios, a tal grado que aún en medio de la tempestad puede caminar tranquilo, como aquella ocasión en que el Señor Jesucristo estaba en la barca, en una barca que se sacudía por el viento y él se encontraba plácidamente dormido, mientras que sus discípulos temblaban y lo tienen que ir a despertar y le dice, Señor, perecemos. Él está tranquilo. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor cuando oraba decía, gracias Padre, porque yo sé que tú me escuchas. ¿Usted puede orar de esta manera? Este salmo nos invita entonces a aumentar nuestra fe. Nos invita a aumentar nuestra confianza. A tal punto que le digamos, Señor, gracias porque puedo dormir tranquilo. Y mientras yo viva, tú me haces vivir confiado. No las riquezas, tú, porque eres mi hacedor, porque eres mi Dios, porque eres mi Padre Celestial. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Porque a pesar de que a veces pasamos necesidad material, Padre, tú nos provees. Tú mueves los corazones de las personas que están a nuestro alrededor. Mueve los corazones de las personas para que ellos suplan nuestra necesidad. Padre, gracias, Padre, porque cuando todo está derrumbado, cuando aparentemente no tenemos nadie
a nuestro alrededor que nos pueda respaldar, que nos pueda apoyar, tú estás con nosotros. Y sabemos que mientras vivamos, podemos confiar en ti. Gracias, Padre, porque tu amor se hace visible en todo momento y sabemos que tú inclinas tu oído a escucharnos. Gracias por aquella justificación que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo y que el día de hoy podemos decir que somos justos delante de ti, no por nuestras fuerzas, porque nosotros somos pecadores y no merecemos nada. Somos justos gracias a la obra de tu Hijo en la cruz. Gracias a que Él decidió morir por nuestros pecados y así nos abrió la puerta del cielo. Gracias, Padre, porque tú moviste a misericordia a un creyente para que nos testifique y nosotros aceptamos a Cristo como Salvador y ahora podemos vivir tranquilos. Te damos las gracias porque yo sé que tú estás al pendiente de nosotros. Porque así como estuviste con David y lo libraste de la espada y estuviste en medio de la guerra a su lado, lo protegiste de todo daño y le proveíste para sus necesidades, yo sé que así nos cuidarás, protegerás y proveerás en todo momento. Padre, te pido también que nos hagas reflexionar en las cosas que te hemos fallado y que podamos venir a ti confiados, que podamos venir a ti dándote la honra que te mereces, que podamos venir a ti y ofrecerte lo que de ti es, Padre. Y si alguien aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, Padre, que pueda venir ante ti arrepentido para que lo recibas con tus brazos abiertos, como aquel padre que recibe al hijo pródigo. Padre, te pido que tú toques los corazones de aquellos que escuchen este mensaje y que aún no tengan a Cristo en su corazón, para que busquen ser justificados a través de su Hijo y así puedan tener arrepentimiento para contigo y depositar su fe en Cristo Jesús como su único Salvador. Permítenos vivir confiados. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.